¿Por qué sufrimos? ¿Será que Dios perdió el control de nuestras vidas y por eso estamos atravesando una situación de sufrimiento? ¿Será que Dios tiene alguna falla en su carácter que está dejando que yo pase por una situación de sufrimiento? ¿Por qué estoy sufriendo en esta temporada de mi vida? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento en mi vida? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuchando a Jesús. Una vez más ponemos una mesa para poder escuchar a Jesús con el mismo corazón del principio. Algo que Dios nos habló desde el principio es: yo quiero que preparen una mesa para que escuchen mis palabras. En medio de un mundo donde hay tantas conversaciones, hay conversaciones en redes sociales, en YouTube, hay conversaciones en los medios audiovisuales, hay conversaciones con amigos en la universidad, en el trabajo, en el colegio. Siempre hay una conversación. Hay una conversación dentro de nosotros mismos, hay una conversación con los pensamientos y muchas veces hay conversaciones con el enemigo. Jesús nos está haciendo una invitación. Apocalipsis 3:20 nos está diciendo: estoy tocando a la puerta, presten atención. Abran la puerta, yo entraré, cenaré con ustedes y ustedes cenarán conmigo. Es en ese lugar de intimidad y de comunión donde Dios desprende todas sus palabras, donde desprende sus enseñanzas, su corazón, sus planes. Es en la mesa, escuchando atentamente. Es cuando cerramos la puerta a las demás conversaciones, donde aceptamos la invitación que el ángel le hace a Juan en Apocalipsis 4: sube acá y te mostraré las cosas que han de acontecer. Cuando nosotros salimos de esas conversaciones que a lo mejor no son muy fructíferas y entramos a la conversación de Dios, es ahí cuando empezamos a experimentar gozo, alegría, cuando empezamos a entender el propósito de Dios, el plan de Dios. Es ahí cuando nosotros entramos en la conversación celestial que empezamos a entender nuestro propio valor, porque ya no nos estamos definiendo por lo que el mundo está diciendo, sino estamos siendo definidos por lo que el Padre está diciendo acerca de nosotros mismos. Por eso creo que debemos sumergirnos en una conversación. Es lo que yo llamo una conversación eterna. Debemos entrar en una conversación eterna con el Padre, donde constantemente, en todo momento, estamos entrando en ese lugar de comunión para escuchar qué es lo que Dios tiene que decir acerca de todas las áreas de nuestra vida. Dios no solo se limita a nuestra área espiritual. Dios quiere hablar acerca de nuestra área emocional, quiere hablar acerca de nuestra área corporal, quiere hablar acerca de nuestra alma, quiere hablar acerca de nuestra voluntad, quiere hablar acerca de nuestra área en relaciones, económica, de trabajo, profesional, académica. Dios quiere encerrar todas las áreas de nuestra vida y que nosotros entremos en una conversación con Él eterna. Entremos en una conversación eterna. Hoy quiero hablar quiero que reflexionemos acerca del sufrimiento. Más que traer respuestas, quiero que podamos pensar y podamos entrar en un momento de reflexión preguntándole a Dios: ¿cuál es la finalidad del sufrimiento? ¿Por qué permites que suframos? Y algo que me llama mucho la atención viendo las escrituras es que de Génesis a Apocalipsis vemos personas en la Biblia que sufrieron. Si pudiéramos verlo en todos los libros, no he hecho el ejercicio, pero creo que si nosotros lo hiciéramos, todos los libros de la Biblia tendrían un personaje que de alguna u otra forma sufre. Dios, ¿qué tiene detrás del sufrimiento? Dios, ¿cómo trabaja en medio del sufrimiento? ¿Será que Dios sigue trabajando en mí incluso cuando estoy sufriendo? ¿O será que Dios me abandonó y por eso estoy sufriendo? Creo que son preguntas que nosotros nos debemos hacer. Creo que son preguntas que Dios quiere que le hagamos y que realmente entendamos el propósito del sufrimiento. Me gustaría hablar acerca del sufrimiento porque Daniel 7:25 habla acerca de una profecía y dice que el anticristo, que todo el imperio del anticristo
va a ser una persecución y va a hacer que nosotros suframos como santos, va a decir Daniel 7:25. Y creo que cuando nosotros vemos esto, debemos entender que debemos preparar nuestros corazones para atravesar el sufrimiento, para entender lo que Dios quiere hacer por medio del sufrimiento. Pienso mucho en los personajes de la Biblia, pero pienso en Adán. ¿Cómo fue el tipo de sufrimiento que experimentó Adán después de haber sido sacado de la presencia de Dios? Adán había experimentado lo que era vivir en la presencia de Dios, sin pecado, en perfecta comunión, y Dios caminando de manera visible alrededor de él. Él vivió en un mundo perfecto y a causa de la caída, él pudo experimentar lo que es en carne propia, una vida antes sin sufrimiento y una vida después con sufrimiento. Pienso mucho en Noé. ¿Cuántas veces Noé tuvo que predicar? Tuvo que avisar que venía un juicio de Dios y fue burlado. ¿Cuánto sufrimiento experimentó Noé? ¿Cuánto sufrimiento experimentó Job? Cuando perdió todo, después enfermedad, después su esposa le dice que maldiga a Dios. Cuando él empieza a sufrir y sus amigos no hacen más sino juzgarlo y hablar desde una manera de prejuicio. ¿Cómo se sintió Job? ¿Por qué Dios dejó que Job atravesara sufrimiento? Y es una de las preguntas que más nos hacemos. ¿Será que el sufrimiento es una causa de mi pecado y mi desobediencia? Y aunque nuestro pecado y nuestra desobediencia tienen consecuencias que nos hacen sufrir, muchas veces Dios va a dejar que suframos para enseñarnos cosas, para formar cosas dentro de nosotros. ¿Qué era lo que veían los apóstoles? Son personas que marcan mi corazón con el sufrimiento. ¿Qué era lo que veía Pablo? Que decía, estos sufrimientos son pasajeros comparado con la gloria que es eterna. En Filipenses, después de hablar de la exaltación de Jesús y la humildad de Jesús, va a decir, yo quiero ser hallado digno de experimentar los sufrimientos de Cristo. Va a decir una y otra vez. En Hechos 14 va a decir, es necesario que pasen por tribulaciones antes de entrar al reino de los cielos. Una y otra vez vemos una teología fuerte en el sufrimiento de la iglesia primitiva. ¿Qué era lo que hizo que Jeremías atravesara sufrimiento en medio de ser tildado como un falso profeta? ¿Qué fue lo que estos hombres cultivaron en su vida o cómo entendieron el sufrimiento para atravesar ese tipo de sufrimiento, dificultad con un supremo gozo? Y me gusta pensar en que nosotros sufrimos porque Dios es un Dios que sufre. Nosotros sufrimos porque nadie ha sufrido como Jesús sufrió. Isaías 52 y 53 son una imagen de Cristo sufriendo. Es un varón experimentado en quebranto, es un varón de dolores, ¿sí? Y empieza a hablar Isaías 52 y 53 acerca del quebranto de Jesús. Y si nosotros pensamos que el llamado más alto de la vida cristiana es parecernos a Cristo, no podemos sacar el sufrimiento. Porque Cristo sufrió y en el Getsemaní nosotros vemos la escena más hermosa, una de las escenas más hermosas, donde Jesús está orando y le dice, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero Jesús dice, pero no se haga tu voluntad, sino que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y en ese momento nosotros podríamos pensar que Dios iba a quitar el sufrimiento de en medio de Jesús. Pero Dios diseña todo. Y el plan perfecto de Dios lo podemos saber por Apocalipsis 13:8, donde dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Este plan estaba siendo orquestado por Dios y Dios deja que Jesús atraviese el sufrimiento. Cuando nosotros estamos sufriendo, algo que debe llenar de nuestra esperanza, que debe llenar nuestros corazones de esperanza, es entender que Dios mismo sufre, que Dios mismo sufrió y que nadie ha sufrido como Él. Cuando nosotros entendemos que Él sufre y que ese sufrimiento
le enseñó obediencia, ese sufrimiento le enseñó sometimiento, ese sufrimiento moldeó su carácter. Nosotros empezamos a tomar las palabras de Pablo. Hállense gozosos y privilegiados cuando se encuentren en diversas pruebas. Hay algo que Dios usa en la escuela del sufrimiento que no lo puede hacer en ningún otro lugar. Dios necesita probarnos por medio de fuego y de sufrimiento para que nosotros empecemos a adoptar, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. La verdad es que estamos siguiendo a un Dios sufriente y la pregunta es, ¿realmente queremos ser como Dios? Porque si nosotros respondemos sí a esa pregunta, viene implícito hay un camino de sufrimiento que nos está esperando. Hay un camino de sufrimiento que Dios va a usar para generar la mayor gloria que nunca nadie ha visto. Fue lo que pasó con Jesucristo, Filipenses 2. Filipenses 2 va a decir que de tal modo que Jesús se humilló, dice, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Él se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo fue a la muerte y muerte de cruz. Por esta razón, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le entregó un nombre que es sobre todo nombre. Y después va a decir para que toda rodilla se doble, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Vemos un patrón muy interesante en la forma de actuar de Dios. Dios nos lleva por un lugar de quebrantamiento, de sufrimiento y de dolor para después llevarnos a la mayor exaltación. Eso es lo que va a pasar al final de los tiempos. Dios nos va a llevar por un lugar de sufrimiento para mostrar la mayor gloria, la mayor revelación de la iglesia y la mayor revelación del Espíritu Santo en el momento de mayor dolor. Que eso va a preceder a la mayor exaltación de los hijos de Dios, que es ser transformados a la imagen de Jesús. Ahora, cuando nosotros entendemos que Dios está usando y orquestando todo para que nosotros por medio del sufrimiento seamos transformados a la imagen de Dios, nos lleva a un lugar de descanso. Esto es lo que hace un pastor. Un pastor muchas veces va a tener que tratar un poco duro a sus ovejas. Un pastor muchas veces va a tener que corregir a sus ovejas. Pero por eso Pablo va a decir, hállense gozosos cuando estén en diversas pruebas. El autor de Hebreos va a decir eso. Va a decir, encuentren gozo cuando Dios los esté disciplinando, porque ustedes verdaderamente son hijos de Dios. Es también el autor de Hebreos que va a decir que con supremo gozo, con suprema alegría, con supremo entusiasmo, Jesús iba a atravesar la cruz por la recompensa que tenía después de eso. Todas estas personas, incluido Jesús, pudieron atravesar el sufrimiento porque tenían un pensamiento mucho más allá. Estaban pensando en la recompensa que les esperaba. Y yo creo que es algo que Dios nos está llamando. Nos está llamando a descansar en que Él tiene el control en medio de nuestro sufrimiento. Estamos sufriendo porque tenemos un Dios sufriente. Y si nosotros aceptamos ser como Él, Dios va a usar el sufrimiento para moldear nuestro corazón. Es en el sufrimiento donde se exponen los secretos de nuestro corazón, donde se da a relucir nuestro carácter. Es en el sufrimiento donde nos encontramos con nosotros mismos y con nuestra propia insuficiencia. Pero es en ese mismo sufrimiento donde, así como Jesús desde el Getsemaní caminó hasta el lugar de crucifixión con la plena certeza de la recompensa, es así lo que Dios quiere hacer con nosotros, es llevarnos por distintos lugares de sufrimiento para que nosotros pongamos nuestros ojos en la recompensa. Algo que me llama mucho la atención es una declaración que hizo Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un judío que estuvo en los campos de concentración, un psiquiatra, y él habla acerca del sufrimiento y él habla acerca de que una persona puede atravesar cualquier tipo de sufrimiento si no pierde el sentido profundo de su vida. Cuando nosotros entendemos el sentido profundo de nuestra vida, podemos atravesar cualquier tipo de sufrimiento. Algo que él va a decir
una frase que cito de él, dice: comprendí que un hombre despojado de todo todavía puede conocer la felicidad. Víctor Frank está diciendo, un hombre que le quitan todo lo que tiene, aún puede conocer la felicidad. Y dice, aunque sea solo por un instante. Y dice, si contempla al ser amado. Cuando yo leí esta frase, lo único que podía pensar era en Esteban en Hechos 7. Cuando Esteban está siendo apedreado, cuando Esteban está siendo asesinado por causa de Cristo, los cielos se abren y él da una declaración y él dice, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Fue en ese momento de mayor sufrimiento siendo apedreado, donde los cielos se abren. Él contempla la gloria de Cristo. Y es ahí donde él encuentra la felicidad. Por un momento, aunque sea por un momento, él contempla al ser amado. Él contempla el propósito por el cual está sufriendo y eso le da, por decirlo así, la gasolina para mantenerse firme en medio de su sufrimiento. Pienso exactamente en Jesús. Jesús, mientras estaba atravesando el mayor sufrimiento que alguien podía soportar, Jesús está siendo la persona que más ha sufrido en el planeta. Sus amigos lo traicionaron, su propio pueblo lo rechazó. Todos los pecados de la humanidad van a caer sobre él e incluso por un momento va a ser separado de la comunión con su Padre. Nunca había pasado. Jesús había estado en perfecta comunión con el Padre y vienen todos los pecados sobre él y se rompe esa relación por un momento. Jesús estaba experimentando el mayor dolor de su vida, pero estaba pensando en la recompensa. Estaba pensando en un pueblo, estaba pensando en una iglesia, estaba pensando en un mundo redimido y eso le estaba dando el combustible para permanecer con fidelidad en medio de su sufrimiento. Es cuando nosotros contemplamos al ser amado, es cuando nosotros contemplamos a esa persona en medio de nuestro mayor sufrimiento que encontramos la felicidad. Si nosotros nos mantenemos contemplando una y otra vez a Cristo en medio del sufrimiento, eso nos va a llevar a quitar los ojos incluso de nuestro propio sufrimiento y decir, Él es digno de atravesar este tipo de sufrimiento. Él es digno. No importa lo que esté sucediendo en este momento. Nadie me puede quitar la libertad de poner mis ojos sobre mi ser amado. Y otra historia que creo que es impresionante del sufrimiento, pero Andrés, el hermano de Pedro, él estaba por ser crucificado y lo crucificaron en una cruz que era como una X, y cuando Andrés ve la cruz en la cual lo iban a crucificar, lo único que puede decir es, oh, cuán hermosa cruz, cuánto tiempo te he anhelado, cuánto tiempo te he esperado. Me he vuelto un estudiante de ti. El sufrimiento se había vuelto un privilegio para la iglesia primitiva, porque ellos habían visto a un Mesías que sufría y ellos querían convertirse como su maestro. Por eso abrazaban el sufrimiento como Jesús lo abrazó. Sí o sí la cruz debe ser el punto de partida para hablar de sufrimiento. Un Dios completamente desnudo, un Dios completamente vulnerable, sufriendo por un propósito mayor a Él mismo. Creo que algo que debemos preguntarnos cuando estamos sufriendo es, Dios, ¿cuál es el propósito de este sufrimiento? Y una y otra vez, dejar que Dios llene nuestros corazones con una esperanza, con un susurro. Yo sufrí, te estoy invitando a ser partícipe de mis padecimientos. Creo que sin duda alguna esto nos deja atónitos y solo es una reflexión, pero creo que debemos pensarlo. Si estoy siguiendo a Jesús y si quiero caminar como Él caminó, debo abrazar el sufrimiento como Él lo abrazó. Esto es Escuchando a Jesús y nos vemos en el próximo capítulo.